Carcassonne. Mi nombre es Joaquín y esto es Meeple Podcast. Bienvenidos nuevamente a Meeple Podcast. Hoy cambiamos de tercio. Suelo hacer cierta publicidad del resto de canales alrededor de Carcassonne, sobre todo de aquellos vinculados a la comunidad española. Y en esta ocasión quiero focalizar la atención en un foro web comunidad, llámesele como se quiera, que en sus inicios, hace más de una década, ha dejado entrever el potencial de futuro del juego Carcassonne y de la pasión de los fans en torno a él. Por otro lado, quiero que abramos en este episodio el melón de las expansiones. Para todo ello tenemos hoy con nosotros a un experto, si permite que le colguemos esta etiqueta. Es copropietario de Carcassonne Central y cofundador de la Wicca o Wikicarpedia. Hoy damos la bienvenida a este espacio a Héctor Madrona, conocido en los lares carcassonianos como Meepledrone. ¿Qué tal, Héctor? Hola Joaquín, buenas noches. Muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de esta entrevista. Esto va a ser emocionante. Pregunto a todos los invitados por el origen de su nick, así que hagamos pues un poco de etimología con Meepledrone. Bueno, la verdad, pues esto fue como tenía que darme de alta en Carcassonne Central y estaba buscando un nick, pero fue como automático. Estaba ahí delante de la página de login y dije, pues algo que empiece por Meeple y de pronto mi apellido es Madrona. Pues entonces me quedé con la parte final y la convertí en Drone. O sea que es Meepledrone de Meeple Madrona. Ya está, no tiene mucha complejidad. Pues yo estaba pensando en los drones, estos que hay ahora de... De hecho, bueno, por ahí en MeepleSource encontré unos Meeple que eran como unos robots y los uso como alter ego algunas veces para algunos quizzes que realizo en Carcassonne Central. Entonces, pues bueno, luego le he sacado la punta por el lado del drone, pero venía más del apellido. Digo, bueno, pues mira, esto me da juego. Pero no porque quisiera hacer nada con el apellido, sino porque dio la casualidad de que coincidía Madrona Drone, pues ya está. Queda así bien. Desde mi punto de vista tienes un nick de altos vuelos. Bueno, vale. Explícanos, Héctor, antes de entrar en materia, qué es exactamente Carcassonne Central y cuándo nace. Madre de Dios, esto me antecede a mí 70 generaciones, pero bueno. Pues mira, Carcassonne Central surge como una iniciativa de un canadiense, ¿vale? Que de pronto pues le dio el furor por Carcassonne y entonces, por lo que él comenta, ¿vale? Que en el propio foro, en algún post, pues se acercó a la gente de la BGG, pero no le hicieron mucho caso y entonces es una persona un poco impulsiva y decidió crear un foro para dar salida a todas las cosas que él le interesaban. Y inició de la mano pues de Matt Harper, que era una de las personas que vivía en Alemania, vamos, que es, al final no me acuerdo si era inglés o americano, y entonces él estaba en constante contacto con la gente de Hansing Gluck, resolviendo clarificaciones, ¿no? O preguntando por dudas de diferentes expansiones. Y entonces al final buscaron un foro donde pudiera, digamos, la gente que le gustase temas de Carcassonne encontrarse, donde pudieran discutir pues temas de clarificaciones y poco a poco fue creciendo la iniciativa. Yo me uní a Carcassonne Central en 2018, o sea que imagínate tú la cantidad de cosas que han pasado desde entonces, desde 2007, que estuve mirando, pues el primer post fue del 1 de marzo de 2007, sí. Y de hecho el foro tuvo una caída por temas técnicos en 2012, lo volvieron a montar con una nueva versión del software y entonces la versión que todo el mundo ve ahora mismo es la de que se arrancó en 2013, aunque tienes acceso a los foros antiguos y ha seguido funcionando, vamos, desde entonces. O sea que tú imagínate, ahí te puedes encontrar pues noticias en plan de Carcassonne, lo típico que puedes encontrar en un foro, temas por ejemplo, temas generales de discusiones, de reglas, también hay unos
tablones para partidas, para encontrarte con gente y jugar partidas, tienes temas de quizzes y sorteos, tienes también expansiones. Yo creo que una de las cosas que más llama la atención es todo lo que tienen alrededor de expansiones de fan, ¿vale? Y bueno, el típico mercadillo para comprar y vender, pero bueno, que eso generalmente la gente ahí lo que hace, anuncia cosas que ha visto o cosas que quiere vender de vez en cuando quieren hacer un poco de limpieza de la colección. Pero vamos, que el foro cubre un poco cualquier cosa que se te pueda ocurrir, desde hablar de cosas oficiales, de los últimos rumores, de crear expansiones tú solo en colaboración con gente, de incluso de gente que dice, pues mira, me he hecho las cajas para guardar los meeples así, o sea que un poco de todo. Hay de todo. ¿Pero tiene una estructura como página web o es simplemente un foro con muchos hilos y mucho debate en el sentido que... No. Es una web con un foro y lo que tiene son diferentes topics, vamos, lo que son los threads, organizados por temas. Entonces, digamos que básicamente no es un foro ahí que está todo mezclado, sino que está organizado en tablones y los tablones son de diferentes temas. Entonces, pues tiene de temas generales a temas específicos y tú abres un thread por el tema que tú quieras. Pues, por ejemplo, esta tarde pues hay gente que están haciendo una alternativa a la expansión de los túneles y eso está dentro, por ejemplo, del tablón de las expansiones, del workshop de expansiones. Y entonces cuando tú terminas esa expansión, por ejemplo, pues la mandas al tablón de expansiones completadas. O sea que tiene cierta estructura y tú puedes, en la página home tienes los últimos, pues los tres más recientes, pero luego tiene toda la estructura en árbol de todo lo que sería el foro en tablones, subtablones y luego tiene la parte de descargas, que es donde está la mayor... Bueno, hay expansiones de todos los colores, tanto de Carcassonne normal, del Carcassonne de invierno, de diferentes spin-offs, ¿vale? Del único que no podemos hacer expansiones, porque hay un acuerdo con Hansing Club para poder hacer eso y poder utilizar pues las propias losetas que tú tienes, las puedes escanear y hacer tus propias expansiones haciendo variaciones, pero la única que no se pueden hacer son las de Star Wars por temas de derecho, de copyright con Disney por el tema de Star Wars. Uh-huh. Bueno, has hablado del canadiense que, podría decirlo así, sería el fundador, Gantry, ¿no? Efectivamente. Este señor, pues la vida la ha llevado por otros derroteros y entonces él le seguía, bueno, sigue estando, vamos, que está como administrador en la web, pero hubo un momento el año pasado, sí, que en julio por ahí la web se cayó y la verdad parece ser que hubo algunos problemas con algunos upgrades del software y estuvimos un mes y medio sin servicio y de hecho saltamos todos como locos al Discord y aquello era, vamos, la locura porque todo el mundo necesitaba como desfogar y estaban todos allí como revueltos discutiendo cualquier cosa. Bueno, esa es otra, son los callejones de atrás, ¿no? Pero que nos reímos un montón allí también. Y entonces al final, después de un mes y pico de parada, me dieron derechos de administración y en un día resolví el problema. Hice un parche ahí y saqué la base de datos adelante y el foro volvió a funcionar y entonces pues nada, hubo ahí un cambio de equipo. Entonces Dan Chart, que era el administrador más antiguo, se quedó como es el que pone la pasta, porque al final acordamos que solamente uno debería pagar los gastos. Luego Deckard, Tom Hill, también está como copropietario y servidor, que es raro porque estos dos señores son británicos y yo soy pues el españolito allí en medio de un mundo angloparlante y que doy mucha guerra, sobre todo con las reglas. Eso te iba a preguntar, que cómo te habías convertido en copropietario de Carcassonne Central, porque parece un poco extraño, ¿no? O sea, quiero decir, desde el punto de vista de alguien que no tiene mucho conocimiento, pero que se acerca a Carcassonne y a Carcassonne Central y se encuentra con que uno de los copropietarios de Carcassonne Central es español. Pues sí, esto, pues mira, ha sido cosas del azar, porque yo llegué en 2018... que bueno, que eso es otra historia. Me registré, pero es la típica fase esta de lurker, de que estás ahí pululando pero que no dices nada, y justamente pues como en septiembre así
empecé a interactuar con la gente y de hecho yo creo que de las primeras cosas que hice fue apuntarme al proyecto de Wicca, que eso es otra historia. Y entonces yo siempre he estado muy cercano a todo el tema de las reglas. Ahí, no sé si conoces tú el tema de la CAR, de la Carcassonne, de la Complete Annotated Rules de Carcassonne. No. Eso es otro tema. Y entonces yo me tiré el verano de 2018, después de un recontacto tras millones de años que no había jugado a Carcassonne, pues con que había una guía que había sido el resultado del trabajo de Matt Harper y de otra persona de Overbet, de otro usuario, que era el que había retomado el tema de poner en regla o poner, digamos, hacer un compendio de todas las reglas y las clarificaciones que se iban produciendo a lo largo de los años. Pero este documento se quedó congelado el 22 de mayo de 2015. Entonces, en 2018 yo estaba me encontré justamente con Carcassonne Central, me bajé el documento y fue mi lectura de todo el verano. O sea, nosotros no fuimos de vacaciones, precisamente estuvimos por Bretaña, o sea, no, mala suerte no fue a Carcassonne, sino que estuvimos por el norte de Francia. Y digamos que lo tuve de libro de cabecera durante todo el verano leyéndomelo. Y justamente cuando llegamos después de la vacación en septiembre y surge la oportunidad de crear una wiki donde podamos recopilar todas las reglas y además avanzarlo desde el punto donde estaba, pues aquello fue una locura. Y a partir de ahí me involucré un montón en temas de clarificaciones de reglas, de responder a reglas, vamos, a dudas a la gente, e incluso estoy organizando, generalmente todas las navidades me toca, pues, porque yo lo valgo, ¿no? Porque me hace ilusión. Hago unos quizzes, digamos, como en plan calendario de Adviento. O sea, yo empiezo el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre, cada día voy publicando nuevas preguntas y luego al que acierte más le mando un regalillo. Y eso lo hemos hecho en 2019, en 20 y 21. Y luego, bueno, ahora estoy haciendo unos quizzes también de los fines de semana. Todos los domingos publico uno, que bueno, empezado hace 2 semanas, porque la gente hice uno para Pascua, para Semana Santa, y me pidieron más. Digo, venga, os mando más preguntitas. Y entonces, pues nada, casi todo surgió de esa pasión un poco por buscarle todas las respuestas a las interacciones de Carcassonne, que existen muchas, pues debido a todo el histórico que hay de expansiones. Y luego también, bueno, ahí tiene su parte, hay otras partes que no son tan brillantes, que es un poco la actitud que está teniendo Hansing Club de 2016 con este tema. Pero bueno, partamos, no voy a enrollar más en este punto y si quieres lo desglosamos como tú quieras. La gente que está escuchando puede estar interesada en visitar esos quizzes. ¿Dónde tendrían que visitarlo exactamente de la página de Carcassonne Central? ¿Dónde tendrían que pinchar? ¿Dónde tendrían que hacer clic? Pues tú te vas a Carcassonne Central, voy a entrar... Si quieres envíamelo y lo pongo en el post del podcast. Así en el post del podcast lo puedo colocar cuando finalicemos esta entrevista. Pero en cualquier caso, ¿hay alguna pestaña donde derive a ese sitio o es un poco enrevesado? Tú entras en Carcassonne, que va a estar ahí al lado. Carcassonne Central, entras en Forum, en las opciones de arriba. Hay un tablón que son quizzes, puzzles and challenges. Entras ahí y ahí tienes todos los quizzes. Entonces tienes los de 2021, el 2020, el 2019, están con números romanos. Y hay unos cuantos más de cosas que han ido surgiendo. De acuerdo. Lo pondremos de todas maneras en el post del cuerpo del podcast para que la gente lo pueda visualizar. Podríamos, para seguir un poquito con lo de Carcassonne Central, podríamos decir que la comunidad en torno a Carcassonne Central ha derivado con posterioridad a otros canales divulgativos, ¿no? Como blogs, asociaciones, etcétera. Por ejemplo, no sé si la presencia de Carcassonne Central ha podido influir en sus inicios al origen de blogs como Carcassonne Pizza de Inicio o la Plaza de Carcassonne, o se hayan visto influenciados, ¿no? O incluso la comunidad Carcassonne.cat, que es la que inició el tejido asociativo en nuestro país. Pues la verdad, yo no sé si al final la relación es directa, pero sí sé que hay usuarios que tienen sus blogs. Por ejemplo, hay uno que es Carcassonne Blog, ¿vale? Que lo tiene un usuario que se llama Meeplefan y que él tiene las reglas, por ejemplo, en español. Pero la relación, digamos, con Carcassonne.cat, yo conozco a gente de Carcassonne.cat que son usuarios también en Carcassonne Central, pero yo creo que
que el enfoque a lo mejor es un poco diferente, porque Carcassonne.cat, por ejemplo, está muy centrado, por ejemplo, en temas de campeonatos, partidas. Ellos también han realizado iniciativas por ejemplo, de partidas rápidas o de, por ejemplo, campeonatos por parejas, cosas de este estilo, pero que yo creo que eso surge un poco más de la iniciativa de gente que les gusta Carcassonne y que ellos, pues, cuando quieren o cuando les apetece, igual que a otras comunidades de otros países, pues al final Carcassonne Central puede ser una inspiración, pero tampoco es una vinculación, digamos, que porque Carcassonne Central empezó a existir, pues todos los demás empezaron a arrancar, ¿no? Sí, quizás es el primero, y Carcassonne Forum de Alemania, pues yo creo que sigue un poco los pasos, pero que tú tienes en Latvia también tienes los foros, y yo creo que más las conexiones que hay entre los foros son por gente que se han conocido en campeonatos, que realmente porque haya algo, digamos, como que los vincule formalmente, ¿vale? Al final yo creo que todos miran un poco a Hansing Glück y de ahí surge un poco todas las iniciativas o cosas que les apetezcan, ¿no? La gente, por ejemplo, los checos discuten muchas reglas y hacen muchas expansiones. Los alemanes ahora están un poco más dormidillos y salvo algún usuario que se dedica a convertir, a traducir las expansiones que hay en Carcassonne Central, por ejemplo, a la Alemania, las discusiones ahí son bastante... No hay un ritmo frenético. También ten en cuenta que el grupo, por ejemplo, o la población que habla alemán es mucho más reducida. Entonces, pues bueno, generalmente pues yo tengo usuarios en el de Alemania, tengo usuarios en el de Chequia y tal, pero que es más un contacto, digamos, más para curiosidad que lo que hay. Sin embargo, por ejemplo, en el Carcassonne Central sí tengo yo gente, por ejemplo, miembros de Wicca, que son también usuarios de Carcassonne Central, y muchas veces ha sido el contacto a través del foro, que luego han dicho, oye, me interesaría participar, y entonces luego pues lo tienes ahí. Y de hecho, al final en la Wicca, por ejemplo, pues tenemos una amalgama de gente pues que son de Carcassonne Central, de Carcassonne Forum del alemán y del checo y eslovaco, que quizás los checos y los eslovacos son ahora mismo los que están más activos en este momento. Los checos y los eslovacos. De todas maneras, este conjunto de iniciativas alrededor de Carcassonne, como bien has dicho, que miran un poco a Hans y Glück, que es la editorial base donde nace todo, esto genera una bola o un efecto bola de nieve que llega a nuestros días. Por ejemplo, hablando en concreto de mi experiencia, a pesar de tener cierta predisposición a la curiosidad por la existencia de Carcassonne Central, la realidad es que yo me he motivado a crear contenido alrededor de Carcassonne a raíz de conocer la BGA y leer el libro de Steve D y Dan Chart. Quiero decir que buscaba bibliografía en español para mejorar mi juego y no logré encontrarla, básicamente porque no existe. Y me topé con esta edición en inglés que me catapultó a la idea de escribir algo en español por mí. Y luego esa idea ha derivado en un proyecto personal en el que se incluye este podcast. Quiero decir que lo mismo Carcassonne Central ahora mismo ya es algo más, pero para muchos fans de Carcassonne en su momento era lo único que había y era muy potente. Correcto. Hombre, al final tú vas a tener, digamos, siempre vas a tener unos foros donde puedes encontrar sitios comunes, pero también tienes el tema para nosotros, por ejemplo, como españoles o otra gente que sea hispanohablante. Si no dominas el inglés, pues es muy difícil acceder a este tipo de recursos. Entonces, necesitas, o generalmente siempre te va a ayudar el poder encontrar las cosas en tu propio idioma. Vamos, que porque Carcassonne Central se hable en inglés mayormente, no significa que otra gente pueda postear en otros idiomas. Yo he mandado algún post por ahí, pero generalmente la gente al final tira hacia el inglés. De hecho, yo ahora mismo, por ejemplo, estaba ahí hablando con una persona que es francesa, que está haciendo unas expansiones, y resulta pues que él lo que habla es francés y está todo el día con traducción automática, venga mensaje para arriba, venga mensaje para abajo, pero al final la gente más o menos pues utiliza el inglés como lengua franca y todos colaboramos ahí, ¿sabes? Con más dominio del inglés, con menos dominio del inglés, pero al final la cosa, si tú quieres comunicarte, da igual que no domines el idioma. Lo que pasa, claro, que un foro sí te permite el tema de como la comunicación es offline, siempre te va a permitir ese tipo de traducción. Si fuera una cosa como un foro, por ejemplo, un chat,
Estilo pues, el Telegram de Carcassonne Spain, como no sepas español, ahí te pierdes porque no te enteras de lo que está pasando. Claro, de todas maneras existen recursos en los navegadores en los que puedes darle directamente a traducir y te traduce todo el texto del foro en este caso, aunque no participes, pero puedes leer y empaparte de todo lo que viene y tampoco es complicado. O sea que Carcassonne Central es operativo a efectos de empaparse de todo este material. Sí, Aún así, vamos. Yo te digo ahí, por ejemplo, en el Carcassonne Forum estamos yo por lo menos todo el día con el traductor de Google, vamos, o del Chrome, traduciendo las páginas, sobre todo en el móvil que funciona mejor, y haces ese tipo de cosas. O sea, estás ahí leyendo y cuando participas, pues, hombre, le escribes en alemán con un traductor automático y respondes en inglés también. Por eso, yo, por lo menos en mi caso, para recordar que es lo que puse, porque yo de alemán poco. bueno, y para resumir un poco Carcassonne Central, ¿qué bondades destacarías de este web foro y qué actividad ves más proactiva a día de hoy dentro de Carcassonne Central? Pues mira, ahora mismo, por ejemplo, quizás todo el tema de la colaboración en hacer expansiones es una cosa que es bastante activa. La parte de organización de campeonatos, yo creo que esto está un poco más de capa caída. Cuando llegue en 2018, pues los administradores estaban más interesados en ese tipo de cosas. Pero yo creo que con el auge de la BGA, que yo creo que casi toda esa comunicación que antes era offline y vamos a quedar y vamos a organizar un cuadrante de, por ejemplo, de partidas, etcétera. Eso yo creo que al final la gente va a BGA y ahí pueden jugar 24/7 y entonces no necesitan tanto quedar ahí en el foro. Temas, por ejemplo, también de resolución de dudas o compartir, por ejemplo, las colecciones o por ejemplo, incluso, oye, que estoy buscando X, ¿alguien sabe dónde? Esas son quizás las acciones más comunes. De vez en cuando Hansing Gluck lanza alguna cosa nueva, pues eso siempre, obviamente, se va. El primer rumor llega allí y todo el mundo empieza ahí a rascar a ver qué pueden encontrar, si hay más información. Por ejemplo, con el lanzamiento de C3, esto ha sido un verdadero torbellino, ¿sabes? De empezar a aparecer fotos por aquí y para allá, discutiendo los errores que hay en la caja. Porque la caja de la C3 tiene como una especie de paisaje con meeples y figuras de la Big Box y está todo plagado de errores. Entonces ha sido, vamos, eso ha dado de juego, no te puedes ni imaginar. Cuando hablas, porque habrá gente que no lo sepa, cuando hablas de C1, C2 y C3, ¿qué es a lo que nos referimos? Uy, perdona, porque esto ya lo tengo súper interiorizado. Claro. A ver, nosotros generalmente hay mucha discusión de las ediciones, ¿vale? Me refiero a ediciones, pues las diferentes versiones que ha habido del juego en cuanto a estilo, ¿no? Estilo gráfico. Entonces, la versión clásica, que es con la que se lanzó Carcassonne en el 2000, esa es la que nosotros hemos llamado, y yo creo que al final se ha impuesto, porque esto yo creo que lo empezamos a usar en los foros, la C1, ¿no? Que es la edición primera. Que no tiene nada que ver con las ediciones, las 3 ediciones de cómo se puntuaban los campos de la primera edición, ¿vale? O sea, que es que aquí las cosas están como sobrecargadas, ¿no? Entonces, la C1 son todo el Carcassonne con su estética esta antigua que de vez en cuando se ven por ahí, lo puedes ver a lo mejor en segunda mano, en Wallapop y cosas de ese estilo, donde el dibujo es un poco así, estilo acuarela, ¿vale? Que es de Dori Matois, es el diseño. Y que digamos que ha estado predominando en la escena por hasta 2014, que es cuando se lanzó la edición que usamos ahora y que es la que básicamente, digamos, tomó el control ahí y ahí hubo un poco de cisma, ¿no? En cuanto a los seguidores de Carcassonne. Yo creo que ahí hubo un montón de gente que se desenganchó. Por temas de que yo tenía toda la colección y ahora de pronto me dicen que voy a coleccionar de nuevo otra cosa desde cero, pues no quiero. Entonces ahí descarrilaron bastantes, ¿no? La C2 es la segunda versión, la que empezó en 2014 y digamos que prácticamente pega los últimos coletazos alrededor de 2016, ¿vale? Bueno, no, ha seguido, perdona. Han salido más expansiones después, ¿sí? Sí, no, hasta 2019, perdón. Han seguido saliendo cosas porque las Spiel, por ejemplo, han salido hasta 2021 en C2. Luego la C3 es la que acaban de lanzar a finales de 2021
¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que esta estética que habían lanzado en 2014 con ciudades con más colores, con las torrecitas con los tejados azules, rojos y tal, todo esto se ha mantenido, pero lo que han hecho es que las ciudades ahora mismo están mucho más llenas. Si tú te fijas en la edición 2, en la C2, generalmente los edificios dentro de las ciudades llegan hasta el borde de la loseta, pero nunca lo sobrepasan. Entonces tú no tienes edificios cortados. Ahora en la C3, que el primer ejemplo claro es las revueltas de campesinos, una expansión Peace and Revolts, aquí los edificios superan el borde de las losetas. Y entonces tú cuando ves las losetas ves que hay casas cortadas, tejados que faltan, etcétera, pero al montarlo en el tablero, generalmente la separación de las losetas hace que se pierda esa discontinuidad, ¿no? Lo único que la sensación que tienes es que es un tablero que las ciudades están hiper llenas, están sobrepopuladas, ¿no? Que da un poco la sensación de cómo eran las ciudades en la Edad Media. Luego también lo que han hecho en algunos editoriales es que las losetas de C3 tienen unas esquinas más curvas, de tal manera que el efecto este que tú tienes de interrupción de las murallas, por ejemplo, alrededor de una ciudad, cuando tienes la loseta de ciudad, 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 ese pico donde tiene ciudad, ciudad, si lo tienes con dos tapas, si te fijas, ves que la muralla se interrumpe por el pico de la loseta de todos los lados de ciudad. Entonces eso se suaviza un poco con las esquinas más curvas. Entonces, pues básicamente es eso. Al final nosotros estamos un poco viviendo ahora mismo la época del C2 y el inicio de la C3, lo cual no solamente cambia estéticamente, sino que también Hansing Club ha revisado algunas de las reglas. Sobre todo en la expansión, el juego básico sigue igual. Pero bueno, ahora veréis, por ejemplo, que si os compráis alguna edición C3, los ladrones o los bandidos de las carreteras ya no son tales, ahora son viajeras. Sí, lo he visto, sí. Y los campesinos ahora son campesinas. Entonces, pues han hecho una especie de revisión un poco del lenguaje, más integrador y bueno, y esta misma que han hecho aquí en Carcassonne, pues han hecho algo parecido con Paleo, ¿no? Otro juego que ha lanzado Hansing Club. Entonces, pues hay bastante guerra, pero eso ya lo veremos en otro momento, cuando tú quieras, de temas de cómo han cambiado algunas reglas de puntuación de C1 a C2, C3. Y lo que pasa que bueno, que tampoco tenemos todas las respuestas, porque Hansing Club en 2016 decidió dejar de dar clarificaciones de interacciones con expansiones menores, ¿vale? Con expansiones pequeñas. Explíquenos exactamente, que lo has repetido varias veces, qué son clasificaciones, por qué se las pedís a Hansing Club y de ahí ya empiezas a contarnos qué es la Wicca. Bueno, pues a ver, ¿cómo te diría yo? A ver, normalmente cuando te compras el juego, pues tú utilizas las reglas que vienen impresas, ¿no? Con tu juego, Correcto. te las lees, juegas con ellas, fantástico, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que algunas veces esas reglas son incorrectas o que no queda muy claro en la redacción algunos aspectos. Entonces, pues tú libremente puedes escribirle a Hansing Club, pedirle clarificaciones y más o menos a su ritmo ellos te van respondiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sobre todo, a ver, para las reglas que nosotros hemos usado de base, pues aparte de la CAR, que luego si quieres te cuento un poco más, hemos usado muchas en vez de las de DeVir, porque claro, como nosotros utilizamos como lengua base para la comunicación todo el inglés, pues generalmente hemos utilizado de referencia las reglas en inglés, ¿vale? Entonces, de la edición C2, la expansión de la torre, que no sé si todos lo conocerán, pero vamos, básicamente tú construyes con una serie de bloques o tienes unas losetas que tienen como una base de torre, y entonces tú puedes poner unas piezas de madera encima de esa torre, de esa base, y entonces conforme más alta sea la torre, las torres tienen un rango por el cual pueden capturar meeples que estén a cierta distancia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las reglas originales de ZMG, que mucha gente ha recibido en la caja, te dice que solamente puedes colocar una pieza de torre cuando colocas una loseta con base de torre.
Pero sin embargo te va a la regla alemana y te dice que no, que tú puedes colocar una loseta de torre y la pieza de torre la puedes poner cuando quieras. En lugar de colocar un meeple, pones la pieza pones la pieza de torre. ¿Qué ocurre? Pues que eso cambia radicalmente la estrategia del juego. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las reglas impresas estaban mal. Luego en PDF te puedes bajar de la web de ZMG, te puedes bajar las reglas revisadas y ves que han cambiado la redacción de toda esa parte. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese tipo de cosas generalmente es o bien el editor la revisa y la vuelve y te da un manual, pero sin embargo la gente que lo tenga en papel no se entera, o a base de hacerle preguntas al editor, muchas veces te hacen respuestas por email o aparecen en algún foro, por ejemplo en la BGA algunas veces, pues gente como Christoph Tisch, que trabajaba para Hansing Club, pues hizo ciertas clarificaciones sobre reglas de la Big Boss 6, ¿no? Entonces ese tipo de cosas al final es lo que hacía Matt Harper. Recopilaba esas reglas. Hansing Club en los primeros tiempos lanzaba una serie de FAQs, ¿no? De Frequently Asked Questions, y lo que hacía este hombre era revisarse todas las FAQs y iba manteniendo un histórico de qué cosas en las reglas habían cambiado. Si tú... Y tenía, digamos, la lista de lo último, ¿no? Entonces, si tú has jugado alguna vez por ejemplo, con constructores y comerciantes. Sí. ¿Conoces el constructor y el cerdito? Claro. Pues en las reglas iniciales de Hansing Gluck, el constructor y el cerdito eran meeples que podían estar independientemente en una ciudad o en un campo o en una carretera, según el constructor podía estar en una ciudad o en una carretera y el cerdo podía estar en un campo y podían estar solos. Eran como un meeple de fuerza cero. Entonces, todas las reglas del dragón, si el dragón se come el meeple que queda en el campo, pues da igual, se queda el cerdo y hasta que tú pongas otro meeple que entonces te podrá dar puntos extras, ¿no? Por el campo. Ese tipo de cosas han ido cambiando a lo largo de la historia. Y entonces, eso al principio en el manual tenía una cosa, luego Hansing Gluck lanzó una FAQ y cuando, digamos, volvió a reimprimir las reglas en siguientes versiones, eso lo fueron incorporando en las reglas. Entonces tienes cambios de reglas, pues cosas como por ejemplo el constructor, el cerdo, cómo funciona el hada también, que hubo ahí bastantes líos con las traducciones al inglés de RGG y de ZMG. En C2, los de ZMG han hecho un desastre con las reglas en la Big Box y hay errores por todos lados. Entonces todo eso, al final, tiene los manuales, pero luego al final, por ejemplo, nosotros en Wicca lo que servimos un poco de referente para tener todas las correcciones que puedan ser necesarias. Por ejemplo, las reglas de C2, el movimiento del dragón tiene una numeración en la secuencia que está mal. Tú te lees las reglas y no entiendes qué es lo que está pasando ahí. Entonces yo he tenido discusiones, pero largas, con gente que decía, es que el manual dice esto, ya, pero es que eso está mal. Y de hecho me lo han dicho la gente de Hansing Gluck y me ha dicho, bueno, pues esto lo revisaremos ya para la próxima vez cuando hagamos nueva revisión de reglas. Entonces, lo que ocurre es que las reglas que tú tienes impresas son como una versión inicial, pero que luego Hansing Gluck puede emitir, digamos, reglas adicionales, clarificaciones, cambios, ¿vale? Y de hecho, la hay revisión. un montón. Sí, revisiones, pero claro, si tú no estás metido en el fregadillo, pues no te enteras. Entonces, pues foros como por ejemplo Carcassonne Central o Carcassonne Forum o, de los alemanes, etcétera, pues suelen tener este tipo de información. Aunque los alemanes, por ejemplo, ahí son mucho más cerrados. Ahí si el manual en escrito pone X, es que es X. No se plantea ni siquiera que pueda haber un error. Mientras que, por ejemplo, el mundo anglosajón yo creo que están más abiertos a ese tipo de cosas. Lo malo es que este tipo de errores en las reglas al final te generan como corrientes, no sé si llamarlo de opinión o colectivos, donde están jugando con reglas equivocadas porque no son capaces o no tienen acceso a las reglas en alemán y pueden constatar que lo que están leyendo en inglés no tiene nada que ver con lo que viene en el manual en alemán. Entonces eso, hay mucho ahí para rascar.
Bueno, haciendo un resumen así muy rápido, la Biblia de las reglas son las reglas alemanas y después hay una mala traducción por parte de ZMG, que serían los ingleses. De Beer tengo constancia de que sí hacen una buena traducción de lo que es la regla inicial, pero a fin de cuentas, como expliqué en el primer episodio de la introducción al Carcassonne, que es donde explico qué es lo que es un Eurogame, entre otras características está el hecho de que puedes comprarlo en Alemania, en Italia, en Francia, en donde quieras, que al final el juego no tiene palabras, no tiene letras y se define simplemente por el juego en sí mismo, no tiene idioma, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero las reglas sí son idiomáticas. Hay un sitio donde puedes conseguir en tu idioma, no está en todos extendido ni en todas las expansiones, pero se está trabajando sobre ello, que reúne todas las reglas y además todas las clarificaciones respecto de cada acción de juego y de cada elemento. En este caso es la Wikicarpedia, lo que se conoce comúnmente como la Wicca. Esto nace, supongo, por este motivo de las clarificaciones, y habéis hecho un trabajazo porque yo lo he visto y es impresionante. ¿Sí? Pues sí. A ver, esto siempre es como dicen los ingleses, de esto de ponerte de pie en los hombros de gigantes, ¿no? Todo este trabajo, digamos que al final viene pues de la recopilación de facts iniciales del amigo Matt Harper, ¿no? Luego del trabajo de Overbet, que terminaron en el documento Car, la Complete Annotated Rules que esto fue la versión 7.4, la última, la del 22 de mayo de 2015. Sobre esto nosotros empezamos a trabajar, ¿vale? Como material de partida, y de hecho la Wicca, lo primero que, bueno, nace, fíjate tú, yo creo que fue una idea trasnochada de una reunión de fans que hubo en 2018, en septiembre, bueno, como en verano, en julio yo creo que fue, que se reunieron varios fans de Carcassonne en un castillo por ahí en Alemania, y fueron gente como, por ejemplo, Tom Hill, Deckard, ¿vale? Para allá, y fue Major Frost, que fue el que arrancó los primeros pasos de la Wicca. Entonces este hombre, que es polaco, volvió de esa reunión de fans con la idea de que había que hacer algo con las reglas. De hecho, hay bastantes movimientos telúricos por ahí debajo, porque había una de las proofreaders de las correctoras de reglas en alemana que estaba sentada ahí con el CEO de Hansi Gluck, y se levantó con más dudas de las que había llegado. Y entonces yo creo que de ahí saltó la chispa, y este hombre se tiró todo agosto montando una instancia de MediaWiki, ¿vale? Que fueron los primeros pasos de la Wicca. Entonces, en septiembre, a principios de septiembre, yo creo que fue el 3 de septiembre o así, dijo en Carcassonne Central, oye, que estoy montando esto, ¿quién se quiere apuntar? Tardé 0,5 en responderle yo. Y de hecho, aparte del polaco, pues nos apuntamos 3 más. Estaba un escocés, Wolnick, un holandés, Sincerely, y servidor, Beepledron. Y entonces empezamos a cargar todas las páginas o todas las expansiones de C1 copiando del PDF. O sea, no teníamos el documento original, o sea que tuvimos que estar imagen por imagen, limpiando las imágenes, adaptando el texto al formato, obviamente añadiendo todas las notas a pie que tiene la CAR, porque la CAR al final es un PDF con 300 páginas llenas de notas de a pie de página, pero que encima son bastante peregrinas. Me refiero que a lo mejor tienes que saber cómo buscar un poco para relacionar cosas, ¿no? Discusiones que teníamos cuando estábamos montando esto es si una abadía era un edificio monástico, ¿sabes? Si tenía las mismas propiedades que un monasterio. Entonces, en función de eso, pues tú aplicabas, ¿cómo te diría yo? La propiedad transitiva, y entonces cosas que le pasaba a un monasterio, le pasaba a una abadía, le pasaba a una iglesia de Darmstadt y a unas cuantas cosas más, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de cerrar todas las relaciones entre las expansiones y poder, digamos, dar una visión consolidada de las reglas, que en la CAR no estaba todo, pues eso lo tuvimos que ir añadiendo. Luego también
ocurrió que hubo clarificaciones adicionales estos fueron de octubre de 2015 hasta más o menos abril de 2016, ¿vale? Que sobre todo afectaban a una de las grandes guerras que ha habido en el foro, que son las losetas dobles y las losetas triangulares, que eso ha dado más guerra que no te puedes imaginar. Entonces hubo unas clarificaciones que resolvían un montón de dudas, porque esas reglas, las reglas de los halflings o de mitad y mitad, son una verdadera patraña, están súper mal escritas, da igual el idioma. Entonces a eso, bueno, no te puedes imaginar. Pero básicamente al final incorporamos en ese proceso de ir añadiendo todos los contenidos a la Wicca, fuimos añadiendo también todas las clarificaciones que encontramos en BGG, que encontramos en Carcassonne Central posteriores a la última versión de la CAR y en Carcassonne Forum, ¿vale? En el foro alemán. Muchas veces pues chequeando con las traducciones originales, por ejemplo las expansiones rusas, la redacción que estaba en la cara estaba mal, hubo que revisarlo, incluso hemos ido a preguntarle a la gente de Hobby World, al editor ruso, pero eso ha sido, vamos, a lo largo de los años. Y luego, cuando llegó la parte de C2, pues lo que hicimos fue, a partir de los manuales en PDF, pues cargándolos uno por uno, extrayendo las imágenes y todo eso, utilizándolas, por ejemplo, para las losetas, para la lista de distribución de losetas, sacando información del documento de losetas para que hay en Kuntco, donde puedes comprar piezas sueltas, losetas sueltas, meeple suelto. Entonces, todo material que caía en nuestras manos era procesado, digerido e insertado en la Wicca, ¿vale? Y de hecho, el problema que hemos tenido también es que clarificaciones que venían de la CAR, luego la gente de Hansing Club, cuando hemos vuelto a discutir algunos temas de ellos, pues empezaba, ¿sabes? Esto es como preguntabas por una cosa, ibas derivando en otras y de pronto cosas que habían clarificado a lo mejor en 2014, de pronto decían que no, que lo contrario. Pero vamos, que no es la primera vez que pasa. Entonces, ahora mismo estamos en una situación donde no han terminado de clarificar, por ejemplo, cómo tendrían que ser algunas puntuaciones de algunas cosas y estamos ahí en el tránsito. Bueno, de hecho, yo elaboré durante el año pasado un documento de cerca de unas 190 y tantas páginas de preguntas, con ejemplos y tal, que le pasé a la gente de Hansing Club, que me dijeron que lo están mirando, que ya lo mirarán, que no es su prioridad. Y que resuelven muchas de esas preguntas. Y de hecho, por detrás estoy mandándole más preguntas. Me acaban de responder hoy a una cosa que contradice algo que me dijeron en enero, febrero del año pasado. O sea, que ni ellos mismos son consistentes con sus respuestas, lo cual da un poco de miedo. Bueno, yo animo a la gente que tiene interés por las expansiones y por conocer de cerca las reglas del juego o cómo se entremezclan esas reglas una vez que se van adhiriendo más expansiones a esas tres acciones que todo el mundo conoce, que es colocar la loseta, colocar un meeple, que ya no se convierte solo en colocar un meeple, sino que cuando hay más expansiones se puede sustituir esa acción por otra, pero siempre dentro de ese segundo turno y después en la provocación de puntos. Invito a la gente a visitar la Wikicarpedia de manera urgente, porque es que es impresionante. De todas maneras, hay mucho que rascar aquí, pero en cualquier caso, casi toda la información del trabajazo que os habéis pegado está inserto dentro de ese material que es la Wicca. Es impresionante. Sí, ahí yo os recomiendo, si estáis jugando, por ejemplo, un Mecha Carcassonne, echad un ojo a las páginas de referencia. Ahí hay una sección, aparte de las reglas, digamos, que van casi expansión por expansión, salvo, bueno, por ejemplo, el río, ahí decidimos, por ejemplo, que todas las reglas del río se explican una sola vez, incluso combinando todas las versiones de río. Bueno, hay una página para C1, hay una página para C2, C3, donde la de C2, C3 se mezcla el río 1, el río 2, el río del 20 aniversario, el río de C3. Bueno, ese todavía no, porque no lo he puesto, que justamente acababa de terminar con de extraer las imágenes. Pero generalmente, aparte de eso, de lo que comentaba, de las páginas de a una por expansión, luego tenemos unas páginas de referencia donde hacemos una especie de order of play, vamos, lo que sería un esquema de todo el turno combinando todas las expansiones. Y encima esas páginas, que eso ahí fue mi juguete, porque lo que hice fue retorcerle
retorcerle el brazo a lo que es el motor de la Wikipedia, vamos, que es el MediaWiki, ¿no? Para que en la Wika tuviésemos páginas con selectores que te permiten mostrar y ocultar partes de la página, de tal manera que tú puedes hacerte un esquema de cómo sería mi esquema de puntuación o mi turno si combino estas 7 expansiones. Y entonces solamente te sale lo de estas 7 expansiones. Y eso lo tienes para la puntuación durante el juego, para la puntuación después del juego, para cómo hace todo el setup, cómo hace la secuencia de cierre, o sea, de puntuación final también, porque cuando combina varias expansiones hay algunas locuras. También, por ejemplo, para las figuras del juego, ¿qué puede hacer, por ejemplo, un abad? ¿O qué puede hacer, por ejemplo, el carromato? ¿Puede el carromato ponerse en un campo? ¿Puedo poner el carromato en la ciudad de Carcassonne? ¿Puedo poner el carromato? Ese tipo de cosas. ¿Qué protege la helada? Todo ese tipo de cosas te puedes sacar unas páginas o ver las páginas, seleccionas las expansiones y te haces un documento ad hoc para el juego que tú tienes en ese momento. Y luego tienes unas páginas también para hacer de recomendaciones de, por ejemplo, cómo hacer todo el arranque cuando combinas todas las expansiones que tienen, o algunas de las expansiones que tienen los setas de inicio, pues cómo combinarlas para tener un juego en C1, en C2 o lo que toque. Cómo combinar los ríos, cómo combinar, por ejemplo, la Rueda de la Fortuna con por ejemplo, la ciudad de Carcassonne, lo que queráis. Sí, porque hay algunas cosas que generan cierta incompatibilidad, pero se puede al final unir esas incompatibilidades en algún sentido, y eso se lo dais vosotros ahí en la wiki a base de clarificaciones o de vosotros mismos intentar sacarle sentido a todo, ¿no? Porque es un poco complicado, es complejo, no es fácil. Bueno, al final lo que pasa es que la gente pues poco a poco va recopilando un poco el conocimiento y la experiencia de la gente y eso te vale. A ver, por ese artículo, por ejemplo, de Mega Carcassonne, por ejemplo, pues venía ya en la CAR y nosotros lo que hicimos fue, ahí me maté yo ahí discutiendo con gente y digo, a ver, y si hay que meter a los mercados de Leipzig, ¿cómo lo coloco aquí? ¿Sabes? Pero luego surgen con clarificaciones y tal, ves que siempre se pueden mejorar. Siempre puedes hacer cambios y entonces siempre es un trabajo infinito, ¿sabes? Todas las horas que quieras echarle y mi pena, digamos, porque yo en principio lo único que hago es generar prácticamente contenido en inglés nuevo y tengo un poco abandonadas las traducciones al español, ¿vale? Al final yo quería ver, pues el año pasado, digo, bueno, vamos a dejar de hacer nuevo contenido y vamos a ponernos a traducir al español todo. Entonces, pues está el juego base, pues tienes el río, los granjeros, posadas de catedrales, pero ahí me he quedado. Porque es que ahora, por ejemplo, estoy intentando ver cómo combino toda la parte de C3 nueva. Y estoy haciendo, pues, trabajando en una nueva página home, donde pueda combinar todas las ediciones y ver qué reglas hay en cada edición. Entonces, pues bueno, estamos ahí. Estoy a pachas con un eslovaco que está haciendo otros temas y estamos ahí aunando cosas. Luego también, por ejemplo, esto tampoco me lleva mucho tiempo, pero con Wolnik estamos trabajando en una página que tiene el resumen de un listado de todas las expansiones de fan que hemos conseguido localizar. Este trabajo lo empezó un alemán hace 2 años y ahora lo ha retomado Wolnik y ahora mismo en el listado tenemos como unas 1100 expansiones y usando la misma técnica que comentaba antes, pues preparé un selector en el cual tú puedes decir cuáles son los criterios por los que quieres buscar expansiones. Pues quiero solamente que tengan losetas nuevas o que añadan reglas nuevas o que solamente añadan figuras y no sé qué, que añadan tokens. Que sean de autores del autor X, entonces o que sean variantes, entonces ese tipo de cosas pues te ayuda, por ejemplo, oye, que me quiero buscar una expansión de fan que tenga tokens y que sean 20 losetas, pues te saca un listado y ahí tú eliges lo que quieras. Tienes acceso con enlaces a las reglas para descargártelas. Las losetas también de esas descargas te las puedes imprimir y montarte tú sobre losetas en blanco de Kunko o lo que tú quieras. Entonces, pues hay horas de diversión para toda la familia.
Se me ocurren muchas cosas con todo esto. Se me ocurre que podría hacerse un mapa inmenso con todas las múltiples expansiones, no solamente oficiales, sino extraoficiales. Incluso un desarrollo web de esto, haría falta un pantallón para poder llevarlo a cabo. Me imagino gente reduciendo la imagen de toda la... Quiero decir, a nivel de juego, imaginémonos que podemos jugar en VGA a múltiples expansiones, montones, y necesitaremos una pantalla grande o por lo menos ir ampliando y reduciendo las pantallas o por zonas. Sí. Sería impresionante. Hombre, ten en cuenta que nada más que en Carcassonne, me parece que en C1, en C2, más o menos ahora mismo rondan, si tú juntas todas las expansiones oficiales, con las mayores, menores, tal, no sé qué, tienes alrededor de unas 400 losetas para empezar. Tienes expansiones de 6 losetas, tienes expansiones de estas de fan, ¿no? De, por ejemplo, las del océano, las de los bosques, las de las montañas. Estas casi todas están para C1, aunque Wolnik ha hecho algunas para C2. Y es que tienes cientos de losetas ahí. Había una que, la verdad, a mí no me gustaba mucho, pero tenía una sola expansión. Era 103 losetas que metían una especie como de pantanos. Hay otra por ahí de alguien que yo no sé, que han hecho todas las combinaciones que se te puedan ocurrir de losetas, sin nada más, sin reglas ni nada, que eran se llamaba All the Rest, todo lo demás, que esas nada más que ellas son había una para C1 y otra para C2, son 265 losetas. O sea, tú imagínate que coges eso, te imprime todas las losetas y dices, venga, vamos a echar la tarde aquí con una partida vainilla, ¿no? Sin nuevas reglas, solamente con estas losetas de pico que tiene un puente por encima, con un monasterio allá, vamos, de locura. O sea, el tema es que tú puedes empezar a lo mejor en Carcassonne Central o en el mundo de Carcassonne, empiezas con el juego básico, empiezas a probar con expansiones oficiales, luego de pronto dices, ay, pues encuentras las expansiones de fans, luego tú dices, ay, pues yo me quiero crear mis propias expansiones, de pronto te pones a ver y cómo me puedo hacer los meeples, o por ejemplo, cómo enfundo las losetas, cómo me hago mis cajas, me voy a hacer las tag boxes, ¿no? Las cajas de donde guardo las losetas. Es que puedes hacer lo que tú quieras. Es infinito. Es infinito. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, en Carcassonne Spain, la locura, o una de las locuras que he visto ahí, es las guías estas de estrategia, ¿no? Entonces, pues también tiene gente haciendo cosas de estrategia. Tiene Dan Chart, por ejemplo, ya es una persona que le gusta escribir bastante, y de hecho por eso salió el libro con Steve D. Y él siempre ha estado escribiendo cosas un poco de estrategia, y estuvimos echándole una risa porque cuando estaba escribiendo el libro de pronto te aparecía ahí con unos dibujos, te preguntaba, bueno, ¿y la expansión 10 qué podemos hacer con ella? Digo, uy, pues mira, podría hacer esto, lo otro, no sé qué. Entonces ese conocimiento que está en el foro de diferentes colaboraciones, pues es magnífico, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, nosotros en Wicca lo que estamos también, aparte de meter los listados estos de las expansiones, estamos metiendo también reglas de expansiones oficiales que editó Hansing Gluck. Cogieron expansiones de fan en 2013-2014, 3 de ellas, y luego las lanzaron como una por año que te las podías descargar de la web. Y entonces esas, por ejemplo, las tenemos integradas. Y hay gente que hizo expansiones sobre esas, o por ejemplo la de los laberintos, pues hay gente que se hizo sus propias versiones de los laberintos, que incluso en mitad del laberinto tiene una posada. Es que, de verdad, tienes tantas posibilidades que es que te puedes tirar todo el día haciendo cosas diferentes y no te terminas de aburrir. Y luego también es que tú puedes evolucionar. A lo mejor hoy me apetece solamente el juego base, mañana quiero echar unas partidas con expansiones, pasado ahora no me gustan las expansiones y quiero centrarme más en la estrategia, o me quiero centrar en rollos matemáticos. Pues también tenemos ahí algún thread donde discutimos, por ejemplo, cuántas combinaciones de losetas, cuántas losetas necesitas, por ejemplo, para dar cobertura si añades un nuevo tipo de borde. Ahora mismo tú tienes 3 tipos de borde, ¿vale? Sí. Tienes el camino, tienes el campo y tienes la ciudad. Con esos 3 tipos de bordes, al final tienes 24 tipos de configuraciones de loseta, ¿vale? Matemáticamente lo puedes calcular por teoría de grupo y lo que tú quieras. Pues si tú añades un campo, un lado más, por ejemplo, el río, y quieres jugar como el río,
como un lado más, o la montaña, o el bosque, o no sé qué. Pues ahora resulta que añadir un lado más son 70 losetas más. O sea, necesitas 70 losetas para poder cubrir todas las configuraciones mínimas que tendrás para un juego base, ¿no? Que tú dices, ostras, pues si eso es así, pues a lo mejor necesitarías, como el juego base hay 24 configuraciones y tiene 72 losetas, 3 veces más, pues a lo mejor para hacerme un juego con un tipo de lado más, pues serían 70 losetas por 3, 210 losetas para el juego base. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que te pueden encontrar en el foro lo que tú quieras. Sí, te refieres a la hora de combinar esos lados de esas aristas, ¿no? Que cada una con un tipo diferente, ¿no? Por teoría de grupos y tal, teorema de Burnside, pues te calculas que necesitas 70, o sea, hay 70 combinaciones diferentes de losetas. O sea, que tú puedes tener una que fuera, imagínate, lo mismo que tienes 4 lados ciudad, pues podría tener ciudad, carretera, prado y, imagínate, bosque. Entonces, pues, para tú tener todas las posibles combinaciones de losetas para que no tuviese ningún hueco en la loseta, en el tablero, da igual lo que ocurra, tendrías que tener al menos 70 losetas diferentes. Impresionante. Súper interesante, ¿verdad? Sí. Esto es súper interesante. Vamos a centrar un poquito, sé que hay muchísimas cosas, pero vamos a reducirlo y mira que lo que voy a decir es una tontería. Estoy diciendo reducirlo, pero en realidad quiero decir agrandarlo. Nos vamos a pasar del juego base al Mega Carcassonne, pero me voy a explicar. Todos entendemos que evidentemente el juego competitivo está basado en el juego original, el juego de las 72 losetas, pero claro, para un tema de esparcimiento y de friquismo tenemos las expansiones, porque es muy bonito, ¿no? Pero dentro de este tema vamos a hacer un Mega Carcassonne, o vamos a conceptualizar la idea de Mega Carcassonne dentro de lo que son simplemente las expansiones principales, porque es verdad que el juego base viene ya acompañado de la Abad, del río, pero al margen de eso, vamos a centrarnos en las expansiones principales, que son, vamos a enumerarlas: Posadas y Catedrales, Constructores y Comerciantes, La Princesa y el Dragón, creo que van por ese orden todos. Después está la Torre, la Abadía y el Alcalde, correcto, Conde, Rey y Ladrón, Mercados y Puentes. Te falta ahí la catapulta. La catapulta, es verdad, porque es la séptima. El séptimo, a mí la catapulta, verás, esto ya entramos en opiniones personales, pero esto de tirar una cosa ahí para que salten volando los meeples no me parece muy táctico ni estratégico. Que va, si eso es para echarte unas risas. Claro, pero bueno, al margen de la catapulta seguimos con Mercados y Puentes, Colinas y Ovejas y el Circo. Esas son las expansiones grandes. Sí. Entonces, bueno, tienes otra que es de C1, que es la Rueda de la Fortuna. Efectivamente, sí. Que la tenías en plan spin-off, pero que luego también en la Big Box 5, en Carcassonne Plus 2014, me parece, sí, venía incluida como una expansión. Entonces tiene las dos versiones. Pues esto sería para mí el Mega Carcassonne, porque el Mega Carcassonne, de todas esas expansiones que hay, además de mini expansiones, después si le añadimos también las extraoficiales, eso sería una infinita Carcassonne. Sí, claro. Entonces el Mega Carcassonne, hablando de las expansiones macro, o sea, ¿cómo se le denominaba? Expansiones principales, ¿no? Sí, las mayores. Las mayores. No sé, en inglés la llaman Major. Efectivamente. Dentro de esas, que son las que están más estudiadas, las que tienen una tipología más concreta y que no es tan difícil integrar, pero que también surgen clarificaciones o necesidad de clarificar ciertos aspectos. Esto en realidad es algo que está muy bien, pero para jugarlo es complicado, ¿no? ¿Tú has jugado alguna vez alguna partida de Mega Carcassonne? No me han dejado. De hecho, tengo unos amigos que los metí en el vicio y llevamos desde antes de Navidad, yo creo que desde octubre, septiembre del año pasado, intentando quedar algún fin de semana porque quieren jugarlo con todo. Y digo yo, ¿estáis seguros? Sí. Y de hecho tienen una casa ahí en la sierra y es como ir para allá un viernes y estar ahí muriendo todo el fin de semana poniendo losetas hasta caer muerto. Claro, es que en realidad esto es como tangible, ¿no? Porque están ahí las expansiones, se podría jugar, pero es casi como una utopía, casi nadie las juega. Ahí, de vez en cuando te salen gente que dice, no, hemos tirado aquí como 15 horas jugando y tal, durante 2 días y tal. El problema, lo del Mega Carcassonne, yo creo que es como una especie de utopía. Es como si yo jugando con 72 losetas me lo paso cañón. Si meto aquí 100 y la madre de losetas, esto, o 200 o 300 o 1000, esto tiene que ser ya del éxtasis. Pero ¿qué ocurre?
Que luego esa visión romántica yo creo que se viene un poco abajo, porque cuando tú mezclas muchas expansiones, al final los efectos de las losetas de las expansiones se diluyen. ¿Sabes? Tú imagínate, no es lo mismo que tú tengas un juego imagínate, de juego base más posada de catedrales, donde una catedral o una posada pues pesan bastante, ¿no? Y que tienen un efecto radical, a que tengas, por ejemplo, 500 losetas, ¿sabes? Donde una ciudad vas a poder hacer 2 ciudades de las 80, 90, 100 ciudades que pueden salirte en ese juego, donde te va a llevar un punto más por loseta. Pues te quedas un poco así, ¿no? Entonces esa es una discusión, vamos, cuando digo discusión, conversación, ¿no? De discusión no se pelea por esto, es un término muy discusión en inglés, ¿no? Pero que es una conversación, yo creo, recurrente, ¿no? De cuáles son vuestras expansiones favoritas. ¿Habéis jugado esto? ¿Qué tal el efecto? ¿Se notan las posadas y catedrales cuando lo mezclo con 300 expansiones? Entonces ahí también tienes otra alternativa, que es, si tú realmente lo que quieres es tener un juego prolongado, siempre lo que puedes hacer es incluir varios juegos base. De hecho, en el kit de la señorita Pepis que tengo yo para jugar a Carcassonne, yo llevo ahí 2 juegos base. Entonces, lo que hago, por ejemplo, yo realmente al final lo que hago, he hecho unas partidas que nos morimos de risa con mis suegros, ¿no? Y entonces mis suegros no quieren muchas reglas. Entonces lo que hacemos es, dependiendo de la duración que querramos para el juego, pues yo meto ahí un juego base y meto alguna expansión, pues le meto unas posaditas, algunas cositas de estas, o en el peor de los casos relleno con los setas del segundo juego base. Entonces, al final, pues puedes echarte una partida de 2 horas y tal, donde no tienen que, digamos, que matarse a jugar en un montón de reglas, y al final la experiencia es divertida, pero no por el juego de poner las losetas y tal, porque al final tú puedes ver que cada uno se pone a hacer losetas por su lado, sino que tú llegas allí y montas el pollo. Y entonces empiezas a meterte en la ciudad de uno, a empujar al otro, montas un poco de teatrillo, ¿no? Y eso yo creo que la parte social del juego es súper divertida. ¿Sabes? Que eso a lo mejor en un juego de competición te quedas un poco ahí como que tú vas a ganar y se estás quemando la cabeza, mientras que aquí es un poco más a oler la flor y a echarte las risas, ¿no? Y montamos unas tanganas que te mueres. Yo ojalá pudiera probar todas las expansiones, pero voy a tener que esperar a estos amigos míos a ver si ya se resuelven todos los problemas y nos echamos un fin de semana glorioso ahí reventando todas las expansiones de Carcassonne. La verdad que eso que has comentado, que también lo hemos pensado muchas veces y lo hemos comentado, es de juntar 2 juegos básicos, debe ser un puntazo, porque claro, en muchas ocasiones sí es cierto que el juego básico tiene un problema, que es que no es un problema en sí mismo, sino que forma parte de la estrategia, que es que hay losetas que no se cubren, y entonces hay huecos que no se cubren, y forma parte de la estrategia del bloqueo. Claro. Pero claro, juntar 2 juegos base te permite un poquito de más juego, porque ya no se trata de una ciudad de 4 lados, sino que tienes 2 cruces de 4 caminos, en fin, hay múltiples posibilidades. Y también sería interesante una competición puntual de esto. Claro, es que ahí el cielo es el límite. Si tú montas ese tipo de partidas, ya contar las losetas ya no te valen, porque ya no sabes cuáles has metido, ¿sabes? Te coges 72 del juego base y pones pues 24, 30, las que sean. Ahí mi regla del pulgar es poner al menos en 16, 18 losetas mínimas por jugador. De tal manera, porque si, por ejemplo, el juego base con 72 losetas y 5 jugadores se queda un poco corto. Entonces, ¿sabes? 12 movimientos, no tienes apenas tiempo para cerrar nada. Se nota mucho el paso de 12 a 18. Entonces, generalmente, pues dice, a ver, ¿cuántos jugadores somos? Vale, que yo he echado partidas con 7 y con 8. Entonces, y al final lo que haces es piensas o calculas más o menos 18 losetas mínimos por jugador. Y luego otra cosa que es también muy interesante es que los jugadores roben sus siguientes losetas al final de su turno, de tal manera que se puedan tirar todo el tiempo que los otros están jugando pensando dónde va a colocar su loseta, de tal manera que los tiempos de, por ejemplo, de espera se hacen muy cortos, porque al final todo el mundo está activo, ¿sabes? No es el típico tema de cojo mi loseta, pongo y todos los demás están mirando al techo. Entonces eso, por ejemplo, para grandes, cuando tienen muchos jugadores, es una aproximación bastante interesante. Lo malo es que tienes que tener mucho cuidado, porque como la gente va cogiendo sus losetas, se emocionan y te intentan poner las losetas fuera de turno. Entonces hay que estar con el látigo, no, que todavía no es tu turno, fuera de ahí. Entonces pues nada, que
sabes que eso, todo ese tipo de cosas en el juego online te lo pierdes y te echa, vamos, es que pueden ser una... De hecho, me hizo mucha gracia porque de pronto me conecto a Debir y veo que ponen Carcassonne, juego para jugar con tu suegro. Digo, jolín, macho, me han fichado. Mi suegra está soñando que volvamos otra vez a su casa para que lleve el Carcassonne. Vaya, esto es magnífico. Claro, sí, es que al final... Yo, sin embargo, por ejemplo, con mis primos y eso no, generalmente no puedo porque están con los niños y entonces siempre es niño visión, ¿no? Y entonces con los suegros y eso, que ya no hay niños por en medio, pues sí puedes hacer ese tipo de cosas. Voy a hacer un inciso en una cosa relacionada con el online y también con el tema de las expansiones, pero no quiero adentrarme mucho porque te voy a proponer una cosa al final. Aunque en realidad ya lo hemos hablado tú y yo antes de hacer la entrevista, pero bueno, lo digo para los que nos escuchan. Entonces, un inciso nada más porque has hecho un comentario relacionado con el hecho de que incluir muchas expansiones al final reduce el efecto de la propia expansión que has incluido, porque al unir muchas pues no tiene el mismo efecto, pero hay una unión de dos expansiones que es impresionante. Yo por lo menos he jugado algún torneo en BGA porque sí son expansiones incluidas en BGA y son concretamente posadas y catedrales con constructores y comerciantes. Y me explico. Posadas y catedrales multiplica los números, o sea, los puntos de las ciudades y de los caminos. Pero si además le unen los constructores, se multiplica la capacidad de construir y la capacidad de multiplicar los puntos. O sea, eso es horroroso. Entonces, claro, la estrategia que se sigue ahí, se puede hablar de mil cosas, pero en relación a la estrategia, es que esto es... he visto gente que incluso con la variante de 3 losetas en mano, multiplica la ciudad con el constructor y gracias a las catedrales aumenta la ciudad de forma que incluso la hacen impenetrable y tienen una capacidad y una habilidad para evitar que tú le puedas robar la ciudad, que después se montan una super ciudad que te ganan la partida solamente con eso. Es alucinante. O sea que hay algunas que se potencian, algunas expansiones que se potencian entre sí también. Claro. Sí, además posadas y catedrales para mí es como la parte del juego básico que no se metió, digamos, para mantener el juego súper pequeño. Porque tú juegas con posadas, catedrales, o sea, tú metes posadas y catedrales y no tienes que explicar gran cosa. Ya tienes que meter, por ejemplo, constructores y comerciantes, sí ya tienes que empezar a explicarle los temas de los tokens, de las mercancías, tal, no sé qué, patatín. Pero esa es muy buena porque te aumenta un montón los tamaños de las ciudades. Lo que pasa es que eso va en detrimento de los caminos. Al final es la batalla por las ciudades. Claro. Yo ahí, constructores y comerciantes, por ejemplo, si juegas con esas, siempre te interesa meter a lo mejor alguna que potencie también caminos. O sea, que meta muchas más losetas de caminos que no tengan tantas ciudades. Porque tú imagínate, constructores y comerciantes son 24 losetas, de las cuales 20 son ciudades, aquello es, y encima de tamaño grande, o sea, que no son... Y eso... pues digamos que desbalancea un poco el promedio de losetas de ciudad, camino, monasterio del juego en general. Pero sí, es una... cuando juegas con esa es brutal. Y yo no sé si tú has fijado, por ejemplo, que si tú quieres tener... Con el juego básico tienes como varias configuraciones, que yo sepa me parece que son, si recuerdo bien, había como 19 configuraciones que aparecían en el juego básico, pero faltaban otras 5. Si tú añades al juego básico constructor y comerciante y el rey y el ladrón, con eso ya tienes cubiertos todos los huecos. O sea, al menos tienes una loseta para todas las configuraciones. Estas losetas típicas de, por ejemplo, campo, ciudad, camino, que no existen en el juego básico, de esas, con esas dos expansiones ya lo has cubierto. Claro, yo la verdad es que me pierdo con el ladrón. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo al mezclar expansiones he mezclado las dos de comerciantes y constructores junto con la de posada y catedral. Entonces yo ahí ya no veo ningún hueco de inicio. Después, en la medida en la que sale la loseta, te puedes generar un hueco porque ya han salido las losetas. Pero... Sí, correcto. Pero que tengas de partida, por ejemplo, al menos una loseta de cada configuración. Sí, en ese caso se pierde lo que en el juego base sería el bloqueo nativo de no existencia de estas losetas. Ten en cuenta que al final cada expansión añade una estrategia diferente. Lo mejor, o sea, al margen del Mega Carcassonne, por el romanticismo que conlleva, lo mejor generalmente suele ser jugar el juego base a una expansión, dos expansiones mayores máximo y luego alguna chiquitilla. Pero por variedad, ¿sabes? Por cambiar un poco el estilo de juego. O hay cosas, por ejemplo, yo no sé, a mí una cosa que siempre me ha gustado es, no sé si tú has jugado con la de los puentes. No he jugado, ¿no?
He leído las reglas, pero no he jugado con ellas. ¿Tú qué dirías? ¿Para qué sirven los puentes? Los puentes tengo entendido que valen para saltarse una ciudad y conectar, en este caso, es que también puedes hacer una conexión de caminos con ciudades o campos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Es como una continuación por encima, Sí. ¿no? Ahí lo que haces con un puente es que tú puedes, desde el punto de vista, a ver, funcionalmente tú lo que vas a hacer es, yo tengo que añadir a una loseta una carretera, por ejemplo, para poder posicionarla, para poder colocarla, ¿vale? Que al final los puentes son como carreteras móviles. Sí. Entonces, eso sería tu momento, tu arranque, ¿no? De, pues tengo aquí un camino, no tengo dónde colocarlo, pues voy a poner este puente por encima, por ejemplo, de este, no sé si lo llamas túnel o tubo, ¿sabes? Puedes poner pones por encima de un tubo, pones un puente, plum, ala, le has colocado una carretera ahí al lado y te quedas tan pichi. Pero realmente, aparte de colocar losetas o añadir, digamos, carreteras, los puentes son una pasada porque realmente son un mecanismo para conectar campos. O sea, cuando tú pones un puente, el campo por debajo se conecta. Es como el monasterio con una sola carretera, que para mí es una loseta maravillosa, porque tú estás ahí con tu MIPE que lo quieres meter en un campo y de pronto te aparece un monasterio y ese campo da la vuelta al monasterio. Y de pronto has colocado un MIPE que tenías por ahí una carretera que estaba, vamos, en un campo que estaba separado, de pronto lo integras en un campo. Claro. ¿Vale? Pues con los puentes es como la herramienta killer para conseguir fusionar campos, porque al final tú conectas esa carretera inocente, pero por debajo, y ni partidas que he ganado, porque usando los puentes ahí a lo tonto, de pronto le has colocado 7 MIPEL a uno en un campo. Efectivamente, entramos dentro de otra estrategia diferente. Claro. Por eso yo decía que la estrategia se amplía y se multiplica por 10 cuando se trata de incluir expansiones. Había quien decía que no, que la estrategia estaba en el juego básico, pero perdón. No, tiene cada una tiene su estrategia. Efectivamente. Y aquí, por ejemplo, yo es que cuando pensaba en esto de entrevistas y tal, y digo, a ver cuándo sale la de Valle. Y es que esto sería, vamos, si Valle ya es la loca de los campos, le pone unos puentes en la mano y vamos, arrasa. Pero ese es el tema, es cuando estás jugando y de pronto te hace la cabeza clic y dices, ¡ostras! ¿Sabes? Que es lo mismo que te pasa con el Carcassonne. Pongo los setas, tal, no sé qué, pero de pronto ves que tiene profundidad estratégica. Pues entonces cada expansión tiene lo suyo. ¿Sabes? No es que sea que te vaya a reventar la cabeza, el mundo, ¿sabes? Pero que añaden ciertos elementos que, claro, no puedes en un Mega Carcassonne, no vas a poder hacer nada, bueno, así a jugarlo, pero que se va a diluir. Pero que si tú juegas con selecciones de expansiones, 2, 3 expansiones, puedes explotar todos estos pequeños elementos que no son, digamos, que requieren cierta introspección, ¿no? Sí. Es como la del circo, ¿sabes? Como pues el circo, lo que te interesa es colocar todos los MIPEL y todos los acróbatas que puedas al lado del circo, porque ahí van a caer puntos, va a llover puntos. Entonces tienes que buscarte ciertas configuraciones donde se potencien los puntos y el contrapoder, digamos, porque al final toda expansión tiene una parte buena y una parte mala. Es como la posada. La posada me da más puntos, pero si la carretera se queda sin completar, 0, ¿sabes? Y siempre te vas a encontrar ese bonus y ese malus. Y lo vas a tener que hacer siempre. Y cuando diseñas incluso expansiones de fans, siempre piensas en eso, en cómo beneficio o cómo entorpezco, ¿sabes? Correcto. Entonces, pues el circo te pasa eso, que tú puedes valorar o puntuar una pirámide de acróbatas de un contrario. ¿Para qué? Para que no coja puntos de un circo, ¿sabes? Entonces tiene un montón de cosas de estas que poco a poco, jugando con las expansiones, cada una tiene su cosita, ¿sabes? Claro que sí. Oye, vamos a hacer un resumen breve de Carcassonne Central y Wicca en el sentido siguiente. ¿Dónde está el vínculo entre Carcassonne Central y la Wikicarpedia? ¿O no lo hay? Sí. O sea, al final la Wicca nace como un proyecto de gente que estaba en Carcassonne Central, que tenían cierta pasión por las reglas y que venían de una situación en la cual dijeron, porque luego me he enterado ya cuando me convertí en administrador, he visto las conversaciones internas y había discusiones de vamos a hacer una wiki porque es lo mejor para hacer las reglas, pero ahí nadie arrancaba.
Entonces esto fue como pistoletazo de salida, una persona que estaba a lo mejor un poco ajena a este tema, arranca y de pronto se suben al vago 3 locos. Al vagón, 3 locos. Y a partir de ahí, pues ya eso cogió inercia. Y de hecho, hombre, a ver, no tienes un montón de gente, digamos, que esté activa el 100% del tiempo, pero ves que hay gente que viene y que va, pues los franceses van actualizando sus traducciones, los holandeses también, hay un rumano que el tío está como loco allí, que es que actualiza una página y 10 minutos después ya está traducida, o sea que verdadera pasión, verdadera pasión. O sea, tienen la gente que son los locos de las reglas, ¿sabes? Y cuanto más completo sea, vamos, yo con el rumano este, que al final se unió a la Wicca, yo tengo por ahí un thread de 21 páginas donde le respondí, me parece, a 250 preguntas. Y ahora mismo estuve mirando el otro día ahora mismo tiene cerca de 50.000 visitas ese thread. O sea, yo no sé la de horas que la gente ha estado leyendo ahí todas las respuestas a todas las preguntas que este hombre hizo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando tienes ese afán de conocer el detalle del juego, pues todo este tipo de recursos pues son brutales. Y entonces, pues Carcassonne Central obviamente fue, digamos, el nicho donde se gestó que hubiese un paso más allá de la CAR. Porque la CAR, digamos que era para Carcassonne Central su documento, su piedra angular, ¿no? Estaba la CAR y toda el área de descargas donde tenías todas las expansiones de fan. Y ahora la Wicca, aunque es independiente, me refiero que esa, digamos, esa la sufrago yo y tal, pero que al final surgió como iniciativa dentro del foro. Y si no hubieran coincidido en el espacio y en el tiempo, pues las 4 personas que se juntaron en ese momento, pues no habría seguido. Entonces, pues lo mismo que, por ejemplo, el escocés en su momento metía muchas expansiones de C1 y luego se pasó a la spin-offs, ahora está por la recopilación de expansiones de fan. El holandés, pues es justamente ahora mismo el tío que lleva toda la parte del, vamos, el hosting lo mantengo yo, pero es el tío que ha instalado desde cero toda la Wicca, porque él trabaja en un ISP y entonces el tío tiene todo el conocimiento y ha dicho, no, yo no quiero un hosting normal, yo me voy a hacer aquí con un servidor virtual, no sé cuánto, pim pam, ¿sabes? Y el polaco, lo que pasa que, bueno, ese hombre desapareció. Hubo un momento que se desvinculó, tenía otros líos ahí con su vida y entonces pues ahora de los 4 fundadores prácticamente activos estamos 3. Y luego un montón de gente, ¿sabes? Hay gente de Alemania, hay gente de lo que te decía, de Eslovaquia, y todos estos han sido gente que se han conocido en el foro o incluso alguno ha venido por fuera. Vamos, yo un día me aparece uno que dice, oye, que es que quiero traducirlo al farsi. Digo, pues tira millas. Le ponemos ahí unas reglas mínimas, vamos, de léete esta documentación para que más o menos entienda qué es lo que vas a editar, porque claro, las páginas pues tienen el texto, pero luego tiene también cierta codificación de cómo quiero las cajas, cómo quiero no sé qué, y todo eso hay que entenderlo un poco para poder traducirlo, ¿no? Aunque nosotros no hemos hecho retoques de imágenes, por ejemplo, para que las imágenes no haya que poner una por idioma. Generalmente, pues todos los manuales aparecían, pues, esto es un monasterio dentro del dibujo, pues nosotros hemos puesto una llamadita, un 1, y ya ponemos en el pie, 1 es un monasterio. Entonces, de tal manera que tú solamente tengas que traducir texto, pum, y se hace como las pipas, pero es ponerse. Ahí mi pena es que no tengo ahora mismo ningún traductor activo en español. Entonces yo a rato, pues cuando puedo, digo, venga, hoy nos vamos a hacer las posadas de catedrales. Pero vamos que sí, hay un chico de México, pero él está más metido en los temas de las páginas de colecciones, o sea, tenemos una referencia de todas las cajas, o sea, una foto con cada una de las cajas en todas las ediciones que han salido de Carcassonne desde el principio y todos los spin-offs. O sea, tiene la de Devir del año no sé qué, la de Devir del año no sé cuánto, de Devir con el logo amarillo, de Devir con el logo anaranjado, de Devir con el logo azul. Y todo eso está ahí. Impresionante. Eso lo lleva el mexicano. Bueno, y ahora lo está llevando el Willem, el belga, que está afincado en Reino Unido y que tiene el Museo de Carcassonne, que este también es un pieza. Ese tiene en su casa. Por ahí. Tú lo has visto. Sí, tiene todas las cajas. O sea, el otro día una foto. ¿Y esto qué? No, pues mira, me he comprado este Carcassonne de Corea. Entonces tiene todas las cajas de C1, de C2
de todos los países que te puedas imaginar, con todas las expansiones, y entonces pues no, es que esta es la edición cuarta de Alemania, en la cual pues mira, aquí el logo lo pusieron acá y pusieron el letrero no sé qué y ponían 5 meeples de no sé cuántos. O sea, increíble, increíble. Mira, No te puedes imaginar lo que te puedes encontrar en el foro. Si te parece, Héctor, vamos dentro de que hay muchas personas que son friki y les gusta también hacer creaciones de expansiones y este tipo de cosas, voy a hacer un comentario sobre alguien que tú ya introdujiste el otro día en el Telegram. Hacemos un comentario breve, después pasamos a unas preguntas cortas que le hago a todo el mundo en las entrevistas y después te hago una propuesta. Así que te quería preguntar, el otro día, por ejemplo, pusiste en el grupo de la comunidad de Carcassonne Spain un formato alternativo del juego base, formado por cubos con 6 caras, es decir, hexaedros, ¿no? Si no me equivoco. Y la verdad es que me quedé de piedra cuando lo vi. Te iba a preguntar si se puede comprar, pero luego me he topado con su creador a través de BGA, que es Chris Wallace, más conocido como Wallace Prime. De Reino Unido, y que también tiene un proyecto, como habrá cientos, sobre una expansión. Y también el muchacho ha creado unas losetas magnéticas. O sea, tiene todo. Impresionante. Comentaba que se juega introduciendo esos cubos de 6 lados en el interior de una bolsa, se le supone opaca la bolsa y al coger el cubo, pues la cara jugable es la que toca el dedo pulgar en la aprensión, o sea, lo que es lo mismo, al hacer pinza, ¿no? Valle comentaba que se podía definir lanzando el cubo como si se tratara de un dado, con la cara vista hacia arriba, que esa es la que se podría jugar, y a mí se me ocurre incluso que se podría jugar como con la variante de 3 losetas que está implementada en Board Game Arena, y en este caso, pues tú eliges cuál de las caras querría utilizar. O sea, hay muchas posibilidades, hay muchas opciones. Pero básicamente es impresionante, ¿no? Que hayan inventado esto, ¿no? Mira, cosas locas por ahí del foro, te puedo encontrar eso. Yo qué sé, qué cosas... bueno, hay de todo, pero por ejemplo, expansiones como esta, o versiones como esta del juego, tienes esto. O lo que pasa es que yo he visto más BGG, había gente que también había hecho cubo, había hecho intentos de poner meeples en las caras y tal, o las variantes, por ejemplo, de estas que eran del Super Mario, de Zelda, o sea que, vamos, te da variación para todo. Y por ejemplo, lo de Wallace Prime es de éxito. Esto viene de que hace unas semanas quedaron la gente de UK, porque claro, esto es el lío. Nosotros muchas veces pues la gente compra packs a medio mundo, ¿no? Pues lo mismo que yo me encargué de comprar como 30 mapas de Taiwán, los mandé a Taiwán, que de hecho Íñigo tiene uno, pues también le mandé a Willem, por ejemplo, pues le compré una serie de carcasones de aquí de España. Y estos van comprando cosas por el mundo, habían comprado cosas a Japón, y entonces se reunieron los de UK para repartirse lo que había comprado cada uno para los demás, ¿no? De cosas de encargo y de cosas de estilo. Y apareció Wallace Prime. Y entonces se trajo el Cubosone y estaban todos ahí flipando en colorines. Entonces, pues, claro, Wallace Prime es del equipo de UK, ¿sí? Carcassonne de UK. O sea, es que Danchar es el capitán. Entonces, claro, este tipo de cosas, pues, es como... dices, Dios mío, yo de mayor quiero ser como esto, ¿sabes? De que de pronto aparece de la nada y aparece con 7.000 ideas que dices, joder, macho, qué gustazo así, ¿sabes? Que te inspiran, porque es que va más allá de lo que te puedas encontrar a lo mejor en una tienda de vídeo o lo que sea, que es más, pues, o de lo que, vamos, la gente cómo organizan sus carcasones, con las expansiones, yo qué sé. Yo ahí una vez lo propuse, lo que pasa es que no lo he terminado, por ejemplo, jugar Carcassonne en 3D, pero me refiero que puedas poner calzos debajo de las piezas. Entonces tú tienes un relieve 3D de verdad. Y en función de, por ejemplo, de las losetas, de si tienes una diferencia de 2 pisos, entonces ese campo está roto por ese lado. Si está solamente a un salto de distancia de la loseta al lado, ese campo continúa, como si fuera una pendiente. Entonces ese tipo de cosas, pues yo qué sé, la gente yo creo que las valora un montón. Cuando de pronto ves que los mismos elementos que tienes ahí, de pronto los puedes permutar o hacer cosas y locuras con ellos, ¿sabes? Se te abre la imaginación y dices, jo, macho, qué bueno el tío. Bueno, Héctor, creo que la entrevista ha dado para bastante, pero no vamos a dejarlo aquí. Y me explico. Vamos a hacer una mesa de debate en la que podrán participar otros miembros de la comunidad. Y así también añadimos otro formato más al audio del podcast.
O sea, sí, al podcast. Tenemos el episodio temático, que viene a ser como un monólogo de quien conduce este espacio. Tenemos la famosa entrevista, como la de hoy, el Chiringuito Review, que bueno, vendrá algunas veces relacionada con el repaso de anécdotas acaecidas en el Chiringuito de Mipel, en el canal de Twitch dirigido y presentado por Frank. La cobertura de eventos, como se inició con el resumen del sorteo y explicando cómo iba a funcionar el sistema, ¿no? del Mundial. Y se nos viene ahora pues este nuevo formato que se me ocurrió, que te lo propuse y que te lo digo ahora para que la gente lo sepa, que es la mesa de debate, donde podremos compartir puntos de vista respecto de un tema concreto, en este caso el mundo de las expansiones de Carcassonne, que me parece a mí que es muy curioso. Además, podremos hablar de una expansión en concreto que nos parece a todos, ¿no? Y cada uno aportar su idea y por otro lado ir viendo esa confluencia de una expansión con otra y qué es lo que merece más la pena. Esto puede ser un debate muy, muy interesante y al fin y al cabo también puede ser un inicio de un mega Carcassonne algún día. Pues cuenta conmigo. Antes de marcharnos, las preguntas de rigor. Tu loseta favorita. Y aquí tendrás 400, pero bueno, di una. Hombre, en el juego básico. ¿De juego básico o en general? Vale, venga, te dejo en general. te hago la excepción. A mí me gusta la Spiel 20, por ejemplo. Explícate porque aquí la gente se la perdido. Esta es una... No sé, salió y me pareció preciosa. Es una tapa por un lado, ¿vale? Es una tapa con camino, pero la tapa tiene un puente que pasa por encima de la carretera y llega al campo del otro lado del camino y continúa con un camino. O sea, es como si fuera una tapa con 3 caminos, ¿vale? Sí. De estos que se cruzan ahí, ¿sabes? Un ciudad, camino, camino, camino. Sí. Pero la ciudad tiene un puente que conecta con el camino de abajo. Entonces, la carretera que pasa de un lado a otro pasa por debajo de ese puente. Interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa ciudad está en 2 campos simultáneamente. Es como algunas de las losetas que hay en la ciudad, en la abadía y el alcalde. Y entonces me parece una locura. Vamos, esa es que siempre da un placer cuando cierras ese camino con una curva y ha pasado el camino por debajo de su propio puente. Es una locura ese, para meterte ahí en campos. También, a lo mejor, son muy buenas las losetas estas que tienen ciudades divididas en la expansión 9, que son buenísimas para meterse en ciudades. ¿Sabes? Que tienes como un lado que tiene como 2 triángulos que son isósceles, que, o sea, es como si fuera un mazacote, pero resulta que la parte central del mazacote está realmente dividido en 2, entonces son 2 triángulos. Entonces tú puedes poner esas losetas de costado, ya has puesto un Mipel en la parte de arriba y con por ejemplo, un Dorito lo metes en la ciudad. Eso es glorioso. Esta pregunta que te voy a hacer ahora para ti va a ser muy complicada. Mira que cuando lo pregunto todo el mundo tiene alguna favorita, pero en tu caso, ¿cuál es tu expansión favorita? Yo creo, fíjate tú, de todas las que he visto, a ver, por sencillez y por integrarse en el tema, la de Posadas y Catedrales. Me parece genial porque es una continuación del juego base. Si quieres cosas esotéricas, te nombro N, pero yo creo que Posadas y Catedrales es algo que tendría que ser, bueno, es para mí siempre parte del juego base. ¿Algún otro juego que te guste en BGA? Pues que en BGA no tengo ni cuenta. Ah, ¿no tienes cuenta en BGA? No. O sea que... Sorpresón, sí señor. Yo soy de juego de mesa y tal. Pero en BGA no. Y de hecho hoy me estaba preguntando uno, ¿y por qué no te haces cuenta en BGA? Digo, mira, como ya habrá otro frente más con todo el lío que tengo entre el Carcassonne Central y la Wicca, yo ya muero. La mujer me echa de casa. Bueno, y fuera del Carcassonne, ¿qué otro juego te gusta? Pues mira, tonta del mundo, pero el Flux, no sé si lo conoces. No. Es un juego de cartas que digamos que el juego empieza muy sencillo. Tiene una carta que son unas reglas, es roba 1 y juega una carta. Entonces es un juego que tú cuando vas robando tienes como una serie de cartas que son objetivos, otros son reglas nuevas y otros son eventos. Entonces básicamente el juego, conforme va avanzando, van cambiando las reglas. Ahora robas 3, ahora pones 7, ahora puedes robarle una al de al lado, ahora te giras de sitio. Entonces es una verdadera locura. Ese fue como el exitazo del verano pasado, que compré algunas cosas porque llevaba desde
desde el 2018 que no jugaba a otra cosa que no fuera Carcassonne. Y entonces con mi hermana y mi mujer fue un lujazo. Vamos, nos tiramos un verano. Qué risa nos echamos. Habíamos probado los Letters, pero ese no le llamo tanto, pero lo del Flux es como glorioso. Juego súper loco. Y luego hemos jugado al Paleo, pero sí, eso nos ha gustado mucho, pero lo del Flux es un cariño especial. ¿Has visitado la ciudad de Carcassonne? No. No me lo puedo creer, ¿eh? No he podido, no he tenido oportunidad. No, porque estuvimos, mira, la última vez que estuvimos en Francia fue pues en 2018. Y sí, efectivamente, cuando el verano famoso. Y estuvimos por Bretaña. Estuvimos ahí, echamos noche ahí en Mont Saint-Michel. Y lo de Carcassonne, le digo a mi mujer que quiero ir al Carcassonne a jugar al Carcassonne y me echa ya, vamos, ese día no duermo en casa. Hay una chica en el Mont Saint-Michel que está allí trabajando. No sé si es la persona que cuida del sitio o la guía turística. No sé exactamente cuál es la función. Que estudió conmigo francés en la universidad y resulta de que está allí. Aprobó su plaza y todo y vive allí, vaya. Al decírmelo me acabo de acordar de ella. Pero dentro de la ciudad, porque aquello es súper chiquitita. No, el castillo nada más ese que hay del... Sí, es un monasterio en lo alto de la colina. Ahí. Alucinante, o sea, hay que ir. O sea, eso de por la tarde estás allí mirando la muralla, de pronto ves que está entrando la marea y aquello poco a poco se va inundando y te quedas alucinado. Pero en media hora, alucinante. Bueno, te invito, te conmino a que abandones tus Wikipedia 2 semanas y que dejes de invertir tanto dinero en Carcassonne y te vayas directamente a ver la ciudad. Ya iré, tranquilo. Bueno, no te quitemos de tu hobby. Mi hobby ahí, machacar a las pobres reglas, pobrecitas. Bueno, Héctor, gracias por esta visita a mi podcast. He estado encantadísimo de tenerte aquí, de verdad. Pues nada, a mí he estado encantado aquí de poder hablar ancho y tendido de Carcassonne y vamos, no sé, ¿cómo se dice? Desparramar porque ha sido un poco a lo que ha salido. Bueno, y llevas 1 hora y media y se te habrá quedado corto. Hombre, todavía hay que hablar de muchas cosas. Claro que sí, por eso vamos a crear la mesa de debate. Pero con más personas, vamos a ser más de 2. Me parece estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Héctor Madrona, mi Peldrón. A ti, un abrazo. Y a todos los oyentes seguiremos ampliando horizontes por dentro y por fuera de nuestras murallas favoritas, las murallas medievales de Carcassonne. Hasta pronto.